Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y estamos viajando por América hace más de 2 años y medio. Nos encontramos en Samaipata, Bolivia. En el video anterior les mostramos este pueblo que es bellísimo, es súper lindo, es bastante particular. Y también visitamos el fuerte de Samaipata, que es la roca tallada más grande del mundo. Es un sitio único, así que si no lo vieron, vayan a verlo cuando termine este video. Y la idea en este video es ir para el lado de Cochabamba, vamos a dejar la hermosa Samaipata y vamos a ir por el lado de la vieja carretera que iba de Santa Cruz a Cochabamba. Actualmente hay una nueva carretera que es la Ruta 4, que va por el otro lado del Parque Nacional Amboró. Ya nos quedaría demasiado lejos para ir por ese lado, así que vamos a ir por la carretera vieja. Vamos a seguir por la zona sur, vamos a subir muchísimo. Cochabamba creo que está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Son como unos 1000 metros de diferencia, más las partes altas que la ruta obviamente va a ir superando porque vamos a ir por las montañas. Cochabamba está ya en la cordillera de los Andes. Estamos muy contentos de volver para la cordillera, así que nada, estamos entusiasmados por un nuevo día de rutas. No sabemos cuánto nos va a llevar porque estamos a 400 y pico de kilómetros. El GPS dice unas 10 horas, así que suponemos que lo vamos a hacer en por lo menos 2 días. Sí, porque a nuestro ritmo no creo que tardemos 10 horas. Pero bueno, nosotros lo vamos a ir disfrutando, vamos a ir descubriendo los paisajes que hay en esta zona de Bolivia que no conocemos. Así que acompáñennos en un nuevo video. Como les contamos, agarramos la ruta 7 rumbo a la cordillera de los Andes. Lo primero que hicimos al salir de Samaipata es pagar el peaje que está justo a la salida del pueblo. Nos salió 9 bolivianos, $1,50 y nos cubre hasta Saipina, nos dijo la chica. Y por lo que veo en el GPS va a ser un día con bastante aventura porque las rutas en esta zona atraviesan todas las montañas. Así que bueno, vamos a disfrutarlo. Parece que están arreglando la ruta. Quedamos primeros en la fila, el tema es que ahora se nos pegaron todos atrás y tienen bastante pendiente para ir bajando. Obviamente los autos van más rápido y no da como para ir sobrepasando, así que bueno, irán todos a la velocidad de Blanquita. Estamos en Mairana, que es el pueblo que le sigue a Samaipata. Vamos a cargar el tanque de combustible de Blanquita. Conseguimos que nos cargaran directo al tanque, así que lo vamos a llenar para poder seguir ruta. ¿Cuánto le entró a Blanquita al final? Le entraron en total 30 litros. Ahora, bueno, ya con esto vamos a llegar a Cochabamba. En la zona verde de Bolivia es mucho más fácil que nos carguen directo al tanque. Hasta ahora en todas las estaciones que preguntamos, por lo general me bajo yo caminando, le pregunto al playero si carga a vehículos con patente extranjera. Siempre nos dicen que sí, porque acá en Bolivia hay estaciones que tienen permitido y hay estaciones que no. Así que les digo cuánto está el litro, porque no hay carteles afuera que te digan cuánto vale. Siempre me dicen 3.70, ponelo acá y ya está. La verdad que sí, muy bien. Y gastamos en total unos 110 bolivianos. Así que bueno, ya solucionamos una de las cosas que teníamos que hacer, que era llenarle el tanque a Blanquita. Y ahora seguimos rumbo a la cordillera. Vamos unos 90 kilómetros recorridos. La ruta no para de subir y bajar las montañas. La verdad que los paisajes son muy bonitos. Nos quedan unos 10 kilómetros para llegar a la Palizada y ahí la ruta se divide. En un ratito les contamos para dónde agarramos.
Me acabo de bajar a preguntar porque desde acá se puede tomar para ir a Cochabamba la ruta 7 o la ruta 5 a Sucre y después desviarse a Cochabamba. Me dijeron que las dos rutas están asfaltadas, son lindas, hay una que es más directa que la otra, pero me recomendaron tomar la que es un poquito más larga porque pasa por unos pueblos que son bonitos. Estamos en La Palizada y los pueblitos que nos recomendaron son Aiquile, Misque. Así que bueno, vamos a ir por ese lado que es un poquito más largo, no es tanta diferencia. A ver qué encontramos. A mí me parece bien, estuve mirando en el mapa y Saipina parece una ciudad grande y está a 25 kilómetros. Seguramente hagamos ya una paradita ahí para comer algo. Estamos bajando ahora la montaña, es impresionante la pared, parece laja, hay muchas partes que están caídas, pero bueno, eso suele ocurrir en época de lluvia por lo que tenemos entendido, que es en verano. Ahora que estamos en época seca no debería desmoronarse, pero da impresión pasar cerquita. Hola, buen día. Gracias, che, que sigas bien. Creo que hasta acá nos sirvió este ticket, ya pasamos 2 peajes. Es importante si andan en vehículo por Bolivia que siempre guarden los tickets de los peajes porque te los pueden pedir en los peajes siguientes, ya que pagaste la primera vez, cubre varios, y también te lo puede pedir la policía en los controles policiales, así que no los tiren nunca, siempre los dejan guardaditos hasta que se vayan del país por las dudas. Hicimos una parada en Saipina para almorzar, pedimos pollo que viene con fideos tipo espagueti, arroz y papas fritas, así que vamos a comer y después seguimos ruta. Ya comimos, el almuerzo nos salió 20 bolivianos, unos $3 más o menos. Hasta con refresco venía con un juguito, la verdad que estaba muy rico. Y bueno, ya volvimos a la ruta 5. Esta ruta también es la que va para Sucre, pero bueno, como les contaba, en Aiquile vamos a tomar el desvío para irnos a Cochabamba. Sucre ya lo visitamos, la vez anterior que vinimos a Bolivia, pueden ir a ver el video porque es una ciudad hermosa. Yo creo que debe ser una de las ciudades más lindas de América, seguro. Sí, no, es una belleza. Mirá cómo se cayó la ruta acá. Es increíble los desmoronamientos que hay de ruta porque es todo laja de costado. Y otra cosa que estamos viendo mucho en las rutas es motos y 4 en la misma moto, una locura. Así que hay que prestar muchísima atención porque bueno, también hay más riesgos de que la moto se desestabilice. Ya estamos en la ruta, como verán, sigue siendo sinuosa. Ahora estamos descendiendo, pero ya nos va a tocar subir seguramente. Y la idea hoy es llegar hasta Aiquile, que está a unos 100 kilómetros de acá. Así que bueno, nos queda más o menos 2 horitas de ruta. El paisaje va cambiando, ya se nota la diferencia desde Samaipata, donde partimos hoy. Esta zona es la cuenca del río Misque,
Tiene muchísimas plantaciones, así que se ve muy verde en la zona más plana, en la zona del valle, y las laderas de la montaña se notan ya un poco más secas, más áridas. Seguimos la ruta y en esta zona hay unos paredones rojizos impresionantes. La verdad que uno se siente chiquito ante semejante inmensidad y las rutas de Bolivia son una más linda que la otra. Hola, buenas. ¿Hasta Iquile cuánto es? 10. 10. Fíjese por las dudas si está bien. ¿Está bien? Listo. Bueno, muchas gracias, que siga bien. Este peaje nos salió 10 bolivianos, más o menos $1.50, y nos cubre hasta Iquile nada más, que es acá a 50 kilómetros. Más caro que los anteriores, que nos cubrieron más kilómetros en la ruta. Pero bueno, ya nos queda poquito para llegar al destino final del día. Después de 6 horas de manejo, casi todo el día nos llevó a hacer esta ruta, hemos llegado hasta Iquile. Está prácticamente a mitad de camino para llegar a Cochabamba por la ruta que estamos haciendo, y es una ciudad que está ubicada a 2.200 metros sobre el nivel del mar y tiene unos 20.000 habitantes. Estacionamos a Blanquita justo ahí frente al mercado central. Estamos en una placita hermosa, Belu. Parece que vamos a pasar la noche acá. Tiene una iglesia muy bonita, con una arquitectura bastante particular. La verdad que parece muy bonito. Recién pasamos también por la zona donde había una feria enorme. Había muchísimos puestos. Así que vamos a caminar un poco, a estirar las piernas y a chusmear la feria de paso. Caminando llegamos a la plaza central. Miren qué linda. Y ahí en el medio hay un charango. Iquile es conocida por la fabricación de charangos, de hecho es la capital del charango, dicen que son de excelente calidad los que hacen acá, así que nada, por eso está el charango en medio de la plaza. Buenos días, pasamos la noche acá en la plaza como les habíamos mostrado ayer. La noche fue tranquila, el tema es que 5:30 de la mañana vinieron a barrer la plaza, así que bueno, fue un poco ruidoso, cerramos las ventanas y dormimos un ratito más. Pero bueno, ya ahora vamos a seguir ruta, tenemos que llegar a Cochabamba, como les contamos estamos más o menos a mitad de camino y lo que no contamos fue que entramos por primera vez al departamento de Cochabamba. En el viaje anterior no habíamos pasado por este departamento, así que es nuestra primera vez en tierras cochabambinas. Desde Iquile la ruta se abre hacia Sucre o hacia Cochabamba. Nosotros Sucre ya lo visitamos como hemos dicho antes, así que vamos a ir para Cochabamba. Según el GPS son unas 4 horas creo que de ruta, 3 horas y media, pero sabemos que va a ser una ruta divertida porque creo que hay partes donde llega a los 4.000 metros. ¿Ya está todo listo, todo ordenado? Ya está todo armado para poder salir a la ruta y ahora estaba buscando en el GPS para marcar el camino. Así que bueno, yo diría que arranquemos, el día está hermoso. En esta zona de Bolivia más o menos están haciendo unos 30 grados de día y unos 12 a la noche, así que se puede dormir súper bien. Así que bueno, vamos a la ruta. Ni bien agarramos la ruta, ya tuvimos el primer peaje. Hasta Cochabamba nos cobraron 5 bolivianos, así que dentro de todo no fue tan caro. Y tenemos más de 180 kilómetros por delante de montaña con mucha curva y vamos a ir por la ruta 23.
Entramos al pueblo de Misque. Habíamos visto en iOverlander que acá había agua en la plaza para poder cargar el tanque de Blanquita, que necesitamos ya cargarle agua. Pero era un caos la plaza, no había lugar para estacionar y teníamos que cargar con los bidones. Así que nada, ya dimos una vuelta con Blanquita y vamos a seguir ruta. La verdad que está lindo el pueblo, es grande. Era la otra opción que teníamos para dormir en vez de Aiquile, está a unos 30 kilómetros más o menos. Pero bueno, probaremos suerte en otro pueblo. Estamos bordeando un cañón tremendo. Antes se notaban más las paredes, ahora está todo cubierto con vegetación, pero la verdad es increíble. Ahí se nota un poco más. Pasa que hay muchos arbustos al costado de la ruta, entonces tapan un poco la visión. Pero bueno, se nota cómo vamos recorriendo la ladera de la montaña y el cañón ahí abajo. Ahora estamos atravesando un bosque de pinos, recién había eucaliptos, entraba el aroma a la camioneta. La verdad que es un paisaje totalmente distinto al que veníamos teniendo. Subimos muchísimo, estuvimos transitando un rato por la cima de la montaña y ahora estamos bajando nuevamente. Pero el paisaje es muy muy bonito, no esperábamos realmente ver un paisaje así de pinos acá en las montañas de Bolivia. Paramos ahora en un mirador turístico que se llama Curi y desde acá tenemos una perspectiva distinta del bosque de pinos. Miren lo grande que es. Ahora vamos a cruzar a la montaña de allá. Ahí abajo tenemos el puente Paso del Libertador. No sé si se llegará a ver mucho, pero está ahí abajo. Tampoco sabemos el porqué del nombre. No tenemos la historia, no tenemos señal acá tampoco como para buscarla. Pero toda la ruta que venimos haciendo es realmente escénica. Tenemos un paisaje realmente hermoso. Vamos trepando las montañas, subiendo, bajando. Por allá hay otro puente. Hacer ruta así, la verdad que da gusto. La verdad que sí, los paisajes vienen cambiando kilómetro a kilómetro. Es muy muy bonito. Del otro lado del puente encontramos este cartel que muestra dónde está el puente Paso de los Libertadores. Y acá está la historia. Dicen que según los datos el primer puente fue construido por los incas y formó parte del Capacnián, que es el camino del Inca, que va desde Cusco hacia el sur a la altura de Santiago de Chile y hacia el norte hasta Ecuador. También dice que luego construyeron por encima de ese puente, el puente que vemos actualmente de arco de piedra, y lo usaron los libertadores Simón Bolívar y el mariscal Sucre en su cruzada libertadora, camino hacia Sucre, y lo fortificaron para poder pasar con las tropas. Así que nada, ahora sabemos por qué ese puente es tan importante. Hemos subido tanto, amigos, pero tanto que ya tengo los oídos tapados y el paisaje es impresionante. Seguimos por la ladera de una montaña, tenemos todo un cañón en el medio y del otro lado otra montaña. La verdad que es una belleza, creo que una de las rutas más lindas que hemos hecho acá en Bolivia. No sabemos bien a qué altura estaremos. Yo creo que los 3000 los debemos haber pasado cómodos ya. Debemos estar más cerca de los 4000. Las rutas de montaña en Bolivia tienen eso, te hacen sentir en el cielo y te hacen sentir diminuto ante tanta inmensidad también.
Miren cómo ha cambiado el paisaje, que salimos de los valles verdes en los que abundaba el verde y ahora estamos en los pastizales de altura, en el paisaje de estepa, y es todo un paisaje bien amarillento y con muy poca vegetación. Paramos un segundito para preguntar por el camino al Salar de Cochabamba. Le pregunté al señor de allá que tenía la camiseta de Boca. Me dijo que doblando por este camino de acá, todo derecho se sale al Salar de Cochabamba, que el camino es angosto, pero que es como esto, supuestamente como asfaltado. Ese que está ahí sería el camino a tomar. Son unos 10-13 kilómetros más o menos. Y saldríamos como una ruta secundaria que después como que vuelve para este lado. Yo creo que vamos a probar ir a ver qué encontramos. Arranquemos entonces. Tuvimos que frenar de emergencia, pasaron las vacas corriendo, los toros. Se le escaparon a la señora que los traía con correa cual perros. Podemos seguir ruta. El camino viene como con un empedrado que es casi un ripio, pero está en buen estado. Así que seguimos. Ahí atrás tenemos la laguna, miren qué paisaje hermoso. Por lo que pudiste ver, estamos a unos 3.500 metros. Estamos altos y eso que venimos bajando por el camino. Y ahora, bueno, vamos a caminar un poco hasta llegar a la laguna. A Blanquita la vamos a dejar acá al lado del camino, porque ese camino allá ya estaba con muchas piedras y no nos gustó para hacerlo con Blanquita. Así que vamos a ir hasta la laguna para verla más de cerca. Acá ya estamos llegando a la laguna, como no es temporada de lluvia ya se empieza a secar. Acá hay un cartel que dice que se llama Laguna Acero Cocha y ya estamos bastante cerquita y por ahí ya tenemos la laguna que es del mismo color que la remera de Belu. Hay un montón de aves en esta laguna y allá a lo lejos se ve un flamenco que está solito. Y el Salar de Cochabamba está del otro lado de la montañita que tenemos enfrente. Vamos a ver si la podemos cruzar caminando, si hay algún caminito o algo. Este no es un lugar en sí turístico, sino que es algo de las comunidades. La montanita a 3.500 metros de altura no es tan montanita, pero bueno, creo que la vamos a poder cruzar. Hemos subido bastante, miren qué paisaje imponente. Ahí abajo viene Belu. Por allá atrás se ve otra de las lagunas que vamos a visitar hoy. Y hay que volver a acostumbrarse a esto de caminar en la altura. Teníamos una teoría que era que cruzando la montaña iba a estar el salar del otro lado. Está el salar del otro lado, pero todavía nos falta bastante para llegar, así que levantamos el dron a ver si lo podemos ver. La verdad que de arriba se ve impresionante, está el salar y muy cerquita está la laguna que visitamos recién, así que nada, la verdad que creo que las tomas van a quedar buenas porque es espectacular el lugar. Las vistas desde acá son impresionantes, valió la pena haber subido igualmente. Se ve todo el valle, las montañas alrededor. Costó un poquito realmente la subida porque recuerden que a más altura menos oxígeno en el aire. Y el tema de ir caminando hasta el salar es que no trajimos agua, no trajimos comida porque pensamos que íbamos a hacer una caminata de 500 metros. Así que yo creo que para llegar al salar y volver a Blanquita debemos tener 1h30, 2 horas. Y es mucho tiempo, son 2:30 de la tarde. Estamos sin almorzar. Así que vamos a hacer las tomas desde acá y vamos a volver a Blanquita. La señora que está allá tiene como un rebenque para ir llevando a las ovejas. Y en el medio de todo este paisaje está Blanquita, que nos sigue llevando a conocer lugares increíbles y que está lista para seguir ruta, ¿no?
Sí, así que vamos a subirnos y a seguir recorriendo las rutas bolivianas. Y si conseguimos algo para comer, capaz comemos algo también. Mejor. Miren la neblina que hay abajo. Bajamos porque la ruta cruza la ciudad que está en medio del valle y tenemos que seguir por los cerros que están atrás de la ciudad, que en este momento no se estarían viendo por la neblina que hay adelante, así que vamos a bajar y vamos a ver si podemos seguir ruta. Intentamos cargar combustible, pero hoy se nos complicó. No cargaban combustible para vehículos con patente extranjera, así que vamos a seguir ruta hasta los próximos pueblos. Por suerte igual todavía tenemos medio tanque, llegamos a Cochabamba tranquilos. Logramos cargar diésel, nos costó un poco que nos den el ok, pero bueno, pudimos cargar. Ahora estamos pasando por Punata. Acabamos de llegar al lago Edén. Miren qué belleza de lugar. Es muy lindo, la verdad, pero no tiene dónde dormir. No hemos encontrado dónde poder dejar a Blanquita, así que no vamos a poder pasar la noche acá, pero paramos en un mirador para poder apreciarlo. La verdad que el paisaje es muy bonito. A lo lejos ahí se ve mucha neblina, que es por donde vinimos, pero acá se ve lindo el lago. Y esa de ahí abajo es la ruta que venimos haciendo, que desde Punata es doble mano y está en muy buen estado. Así que bueno, vamos a seguir hasta Cochabamba, ¿te parece? Vamos a seguir hasta Cochabamba. Segundo Alcotés de Bolivia. Antes de entrar a Cochabamba estaban haciendo, me hicieron y salió negativo, así que nos dejaron pasar. No me pidieron ni los documentos ni nada, así que bueno, fue rápido por lo menos. Pasaron varios días desde que llegamos a Cochabamba, nos hemos quedado trabajando porque nos encontramos con una ciudad cómoda. Nos quedó súper cómoda realmente, conseguimos cargar agua en Blanquita. Estamos en un lugar recto, tranquilo, cerca de todo, porque pudimos ir caminando a hacer compras, a comer, así que la verdad que el lugar es ideal. La verdad que sí, y la ruta que hicimos para llegar hasta acá nos pareció una locura. Fue una de las rutas realmente más lindas que hemos hecho en Bolivia, por lo menos paisajísticamente fue increíble. El contraste de cuando salimos en Samaipata, que era todo verde, a después cuando llegamos ya a esta zona, que es todo mucho más árido, cambia el paisaje de una manera increíble. Realmente es tremendo ver cómo el planeta va cambiando según la región que estás pisando. Así que bueno amigos, vamos a cerrar este video acá. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado con nosotros. Recuerden, si van a viajar al exterior, siempre viajar con asistencia al viajero. Nosotros lo hacemos con ASIS 365 y si usan el código Caminando tienen un 5% de descuento extra. Y si les gusta nuestro contenido pueden suscribirse al canal, es gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y llegar a muchas más personas. También tienen la opción de unirse y tener contenido exclusivo. Ahora nosotros vamos a ir a recorrer la ciudad de Cochabamba. A ustedes se los vamos a mostrar en el próximo video. Así que nos vemos ahí.